¿Alguna vez has salido de una conversación sintiéndote raro sin saber por qué? Como si algo dentro de ti hubiera cambiado, pero no puedes explicar qué fue. Quizás te sentías tranquilo antes de hablar con alguien y de repente te invadió la ansiedad, la culpa o la inseguridad. No dijeron nada malo. No gritaron. No te insultaron. Pero algo pasó. Ese algo tiene nombre, se llama contagio emocional. Y es mucho más poderoso de lo que imaginas. El contagio emocional es esa forma silenciosa en que las emociones de los demás se filtran en tu mente, en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, sin que te des cuenta. No es magia. No es coincidencia. Es un mecanismo biológico real que todos compartimos. Desde que somos bebés, imitamos las expresiones de quienes nos cuidan. Sonreímos cuando sonríen. Lloramos cuando lloran. Eso nos conecta. Nos ayuda a entender el mundo y a formar vínculos. Pero como todo mecanismo poderoso, también puede ser usado en tu contra. Imagina que estás en una habitación con alguien que irradia tensión, aunque habla con calma. Sus gestos son mínimos. Su voz suena controlada. Pero tú empiezas a sentirte incómodo, a respirar más rápido, a querer salir. Eso no es paranoia. Es tu sistema nervioso respondiendo a señales que tu conciencia aún no ha procesado. Ahora imagina que esa persona sabe exactamente lo que hace. Que ha aprendido a usar su energía emocional no para conectarse, sino para controlar. Esto no ocurre solo en relaciones amorosas. También pasa en el trabajo, en la familia, en las redes sociales, incluso en la política. Y lo más peligroso es que muchas veces no lo notas hasta que ya estás atrapado. Este video no es para asustarte. Es para despertarte. Vas a aprender qué es el contagio emocional, cómo funciona desde la ciencia y la filosofía, cómo se convierte en manipulación y sobre todo, cómo detectarlo y protegerte. Porque tu paz interior, tu claridad, tu libertad emocional, son tuyas. Nadie debería poder robártelas sin que te des cuenta. Y si alguna vez has sentido que alguien maneja tus emociones como si fueran cuerdas de una marioneta, entonces estás en el lugar correcto. Porque lo primero que necesitas saber es esto. No estás loco. Lo que sientes es real. Y ahora vas a entender por qué. El contagio emocional no es una metáfora. Es un proceso biológico real que ocurre en tu cerebro sin que lo notes. Fue descrito por primera vez de forma científica por la psicóloga Elaine Hadfield y sus colegas en la década de 1990. Ellos observaron que las personas tienden a sincronizar sus emociones automáticamente cuando interactúan. No por elección, sino por reflejo. Como cuando bostezas al ver a alguien bostezar. Este fenómeno tiene raíces profundas en nuestra evolución. Nuestros ancestros necesitaban saber si un miembro del grupo percibía peligro antes de verlo con sus propios ojos. Si uno sentía miedo, los demás debían sentirlo también, y rápido. Esa capacidad de leer emociones ajenas salvó vidas. Hoy en día, ese mismo sistema sigue activo, aunque ya no luchemos contra depredadores en la sabana. El cerebro humano está conectado para absorber estados emocionales a través de señales sutiles. Una mirada. Un tono de voz. Un gesto. Una postura. Todo eso entra en ti sin pasar por el filtro del pensamiento consciente. Y una parte clave de este mecanismo son las llamadas neuronas espejo. Descubiertas en los años 90 en la Universidad de Parma, estas neuronas se activan tanto cuando haces algo como cuando ves a otro hacerlo. Si ves a alguien sonreír, tus neuronas espejo disparan como si tú estuvieras sonriendo. Si ves a alguien sufrir, tu cerebro responde como si tú estuvieras sufriendo. Esto es lo que permite la empatía genuina. Pero también abre la puerta al contagio emocional pasivo. Estudios en laboratorio han demostrado que basta con mirar fotos de rostros emocionales para que tu propio estado cambie. Incluso si las ves por menos de un segundo. Tu cuerpo responde antes de que tu mente entienda lo que vio. En 2014, un equipo de investigadores de Facebook y la Universidad de California realizó un experimento controversial. Manipularon el contenido emocional del muro de noticias de casi 700,000 usuarios. Algunos veían más publicaciones positivas. Otros más negativas. Los que recibieron más contenido triste usaron palabras más negativas en sus propios mensajes.
Los que vieron más alegría expresaron más optimismo. Esto demostró que el contagio emocional no requiere contacto cara a cara. Funciona incluso a través de una pantalla. En el lugar de trabajo, se ha observado que el estado de ánimo de un líder se propaga como una onda por todo un equipo. Si el jefe está ansioso, irritable o distante, el equipo entero baja su rendimiento, aumenta el estrés y reduce la creatividad. No porque se dé una orden, sino porque todos respiran la misma atmósfera emocional. Lo mismo ocurre en las familias. Un padre constantemente tenso puede criar hijos hiperalertas sin decir una sola palabra sobre el peligro. Ellos solo aprenden que el mundo es una amenaza porque eso es lo que sienten en casa. El filósofo Baruch Spinoza escribió en el siglo XVII que nadie sabe lo que puede un cuerpo. Hoy, la ciencia confirma que nuestro cuerpo es un receptor emocional más sensible de lo que creemos. Pero hay una diferencia crucial entre empatía y contagio emocional. La empatía es consciente. Implica reconocer que la emoción pertenece al otro y decidir cómo responder. El contagio emocional es inconsciente. Absorbes la emoción como si fuera tuya, sin distinguir los límites. Y ahí es donde empieza el riesgo. Porque si no sabes que estás absorbiendo emociones ajenas, creerás que todo lo que sientes viene de ti. Pensarás que estás triste por tu vida cuando en realidad estás triste por la energía de quien te rodea. Pensarás que estás ansioso por tus responsabilidades cuando en realidad estás cargando la ansiedad de otro. Este error de autoría emocional es el primer paso hacia la manipulación. Porque si no eres dueño de tus emociones, alguien más lo será por ti. El contagio emocional en sí no es malo. Es neutral. Como el fuego, puede calentar o quemar. Depende de cómo se use y de quién lo maneja. El problema no es sentir lo que otros sienten. El problema es no darte cuenta de cuando ya no estás sintiendo lo tuyo. Y eso es exactamente lo que explota quien sabe manipular emociones. No necesita mentirte. No necesita amenazarte. Solo necesita estar cerca y dejar que su malestar se vuelva el tuyo. Porque una vez que tú crees que tu ansiedad es tuya, harás cualquier cosa para calmarla. Incluso obedecer. Incluso callarte. Incluso traicionarte a ti mismo. El contagio emocional es invisible, pero sus consecuencias son muy reales. Y entenderlo es el primer acto de defensa. La manipulación emocional no siempre llega con gritos o amenazas. A menudo se presenta en silencio, disfrazada de amor, preocupación o incluso indiferencia. Y su arma principal es el contagio emocional. Cuando alguien usa tus emociones para controlarte, no necesita convencerte con razones. Solo necesita hacerte sentir algo que te impida pensar con claridad. Miedo. Culpa. Ansiedad. Vacío. Estos estados no surgen de la nada. A veces son sembrados deliberadamente. La manipulación emocional ocurre cuando una persona induce un estado emocional en otra, no para conectar, sino para obtener una ventaja. Esa ventaja puede ser obediencia, silencio, dependencia o sumisión. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera la persona manipuladora es plenamente consciente de lo que hace. Ha aprendido, a lo largo de su vida, que ciertos estados emocionales en los demás le dan poder. Y repite esos patrones sin cuestionarlos. Friedrich Nietzsche escribió, quien lucha contra monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. Y si miras fijamente al abismo, el abismo también te mira a ti. La manipulación emocional es un abismo silencioso. No te atrapa con cadenas, sino con sensaciones que tú mismo justificas. Hay varios perfiles que usan este mecanismo con frecuencia. Uno es el narcisista, que necesita que los demás giren a su alrededor. Si no recibe atención, genera drama, frío emocional o culpa para recuperar el control. Otro es la persona pasivo-agresiva, que no expresa su enojo directamente, pero lo deja filtrar en su tono, su silencio o sus pequeños comentarios. También está el líder autoritario, que mantiene a su equipo en un estado constante de alerta para evitar cuestionamientos. Y por supuesto, la pareja tóxica, que alterna entre cariño intenso y distanciamiento repentino, creando una montaña rusa emocional en la que tú solo quieres volver a sentirte seguro. En todos estos casos, el patrón es el mismo. La otra persona no regula sus propias emociones, sino que las proyecta en ti y espera que tú las resuelvas. Por ejemplo,
en vez de decir estoy enojado y necesito hablar, te ignoran hasta que tú sientes ansiedad y das el primer paso. En vez de asumir su responsabilidad, te hacen sentir culpable por cosas que ni siquiera hiciste. En vez de pedir ayuda, se derrumban emocionalmente para que tú corras a sostenerlos. Este tipo de dinámica se vuelve adictiva. No porque quieras sufrir, sino porque tu cerebro asocia alivio con su presencia. Cuando están distantes, sientes angustia. Cuando regresan con cariño, sientes alivio. Y ese alivio se confunde con amor. Pero no es amor. Es condicionamiento. La manipulación emocional también se da en contextos más amplios. En la publicidad, por ejemplo, se usan imágenes y mensajes que generan miedo a no ser suficiente para venderte una solución. En las redes sociales, se incentiva la comparación constante para que sientas que tu vida no es lo suficientemente brillante. En la política, se usan narrativas de victimización o enemigos invisibles para mantener a las personas en un estado de alerta y lealtad ciega. En todos estos casos, no se apela a tu razón. Se apela a tu sistema emocional más primitivo. Y como ese sistema responde antes que el pensamiento consciente, actúas antes de darte cuenta. Lo que distingue al contagio emocional sano del tóxico es la intención y el respeto por los límites. En una relación sana, si alguien está triste, lo expresa, pero no espera que tú arregles su dolor. En una relación manipuladora, la tristeza del otro se convierte en tu obligación. Carl Jung dijo, lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Muchas personas niegan que están siendo manipuladas porque eso implicaría admitir que han perdido control. Prefieren creer que son ellas las que fallan, en vez de reconocer que alguien está jugando con sus emociones. Pero la manipulación no es tu culpa. Sin embargo, tu protección sí es tu responsabilidad. Detectarla no es cuestión de analizar palabras, sino de observar patrones. ¿Siempre terminas sintiéndote peor después de interactuar con esa persona? ¿Sientes que debes caminar sobre cáscaras de huevo para no desatar una reacción? ¿Tu autoestima ha bajado desde que esa persona entró en tu vida? Estas no son coincidencias. Son señales de que tu campo emocional está siendo invadido. Y lo más difícil de aceptar es esto. A veces, las personas que más amas son las que más te manipulan. No porque te odien, sino porque no han aprendido a manejar sus propias emociones. Y en vez de hacer su trabajo interno, te convierten en su regulador externo. Eso no es amor. El amor no te deja agotado, confundido o pequeño. El amor te deja entero. La manipulación emocional se sostiene mientras tú creas que lo que sientes es tuyo. Pero en realidad, muchas veces, estás sintiendo lo que otra persona no supo contener. Y eso no es conexión. Es transferencia. Romper ese ciclo no requiere confrontación dramática. Requiere conciencia. Requiere que aprendas a preguntarte, ¿esto que siento ahora, es mío? Porque si no lo es, no tienes por qué cargarlo. Y si alguien se enoja porque dejas de cargar su malestar, eso no es tu problema. Ese es su límite. La verdadera relación humana no se basa en quien controla las emociones del otro, sino en quien respeta el espacio emocional del otro. Cuando entiendes esto, ya no eres tan fácil de manipular. Porque dejas de confundir el ruido emocional ajeno con tu propia voz interior. Y eso, cambia todo. Detectar la manipulación emocional no es cuestión de adivinación. Es cuestión de observación. Y empieza con una sola pregunta. ¿Cómo me siento antes y después de estar con esta persona? Si la respuesta incluye palabras como agotado, confundido, culpable, inseguro, ansioso o pequeño, es hora de prestar atención. No se trata de culpar a nadie. Se trata de protegerte. A continuación, te presento 7 señales claras de que estás siendo manipulado emocionalmente. Estas no son acusaciones. Son indicadores. Y si reconoces varias en tu vida, mereces tomar distancia y reflexionar. Primero, tus emociones cambian drásticamente después de interactuar con alguien, sin una causa clara en tu propia vida. Te levantas con energía, hablas con esa persona, y de repente te sientes vacío. Eso no es casualidad. Es contagio emocional dirigido. Segundo, sientes que debes cuidar constantemente las emociones de la otra persona, como si fueran frágiles o peligrosas.
Te contienes al hablar. Evitas ciertos temas. Modificas tu comportamiento para no provocar una reacción. Eso no es consideración. Es miedo disfrazado de respeto. Tercero, justificas constantemente el comportamiento de la otra persona. Dices cosas como es que está pasando por un mal momento, no lo hace con mala intención o yo también tengo culpa. Pero en el fondo, sabes que algo no está bien. Justificar no es perdonar. Es silenciar tu intuición. Cuarto, evitas expresar tus necesidades, porque temes la reacción emocional que provocarán. Prefieres sufrir en silencio antes que decir necesito espacio o eso me lastimó. Eso no es madurez. Es sumisión emocional. Quinto, sientes un alivio genuino cuando esa persona no está cerca. No es que la odies. Pero notas una calma inmediata en tu cuerpo cuando no tienes que manejar su energía. Ese alivio es una señal poderosa. Tu sistema nervioso sabe cuando estás a salvo. Sexto, tus límites son ignorados, minimizados o castigados. Si dices no, te responden con frases como después de todo lo que he hecho por ti, es que no me quieres o estás siendo egoísta. Eso no es diálogo. Es chantaje emocional. Séptimo, te sientes menos tú cuando estás con esa persona. Pierdes claridad. Dudas de tus decisiones. Hablas menos. Te haces pequeño. Una relación sana no te borra. Te permite existir plenamente. Carl Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Estas señales existen porque tu inconsciente ya las ha notado. Ahora es momento de hacerlas conscientes. No necesitas pruebas contundentes para confiar en tu malestar. Tu cuerpo es un detector de verdad más preciso que cualquier argumento lógico. Si tu estómago se contrae al ver un mensaje de esa persona, escucha eso. Si tu respiración se acelera antes de una llamada, presta atención. Estas no son debilidades. Son alertas biológicas. A veces, la manipulación es tan sutil que ni siquiera la otra persona se da cuenta. Pero eso no reduce su impacto en ti. El daño no depende de la intención, sino del efecto. Por ejemplo, una madre que dice he sacrificado todo por ti no está compartiendo amor. Está colocando una deuda emocional en tus hombros. Un amigo que siempre responde con bueno, a mí me va peor no está conectando. Está invalidando tu dolor para sentirse superior. Un compañero que se vuelve frío cada vez que no obtiene lo que quiere no está expresando decepción. Está castigándote emocionalmente. La manipulación no siempre busca lastimar. A veces solo busca controlar. Y el control se disfraza muy bien de cuidado. Pero hay una diferencia clara. Quien te cuida respeta tu libertad. Quien te controla teme tu autonomía. Otra señal clave es la asimetría emocional. ¿Tú siempre das apoyo y la otra persona rara vez te escucha? ¿Tú te disculpas por errores pequeños y ellos nunca lo hacen, incluso por ofensas graves? ¿Tú adaptas tus planes a los suyos, pero ellos nunca consideran los tuyos? Esa asimetría no es amor. Es explotación emocional. Y no es normal en todas las relaciones. Las relaciones sanas tienen equilibrio, incluso en los momentos difíciles. Algunas personas confunden manipulación con intensidad. Piensan que si alguien se pone muy emocional, es porque les importa mucho. Pero el volumen emocional no indica amor. Indica necesidad. Y a veces, esa necesidad se convierte en posesión. Tampoco es manipulación todo conflicto. Discutir no es manipular. Pero usar el silencio, las lágrimas, el victimismo o el enojo repentino para evitar responsabilidades sí lo es. La clave está en la intención subyacente. La otra persona busca resolver o dominar. Busca entenderte o que tú la entiendas a ella. ¿Te deja espacio para ser tú, o solo te acepta cuando cumple sus expectativas? Confía en los patrones, no en las excepciones. Todos tienen un mal día. Pero si el patrón es que siempre terminas sintiéndote peor, no es mala suerte. Es dinámica tóxica. Y lo más importante, no necesitas confrontar a nadie para protegerte. A veces, basta con cambiar tu respuesta interna. En vez de preguntarte qué hice mal, pregúntate ¿esto es mío o lo estoy absorbiendo?
Porque cuando dejas de cargar emociones ajenas, recuperas tu energía. Y con ella, tu claridad. Tu paz no depende de que los demás cambien. Depende de que tú dejes de permitir que su caos entre en tu casa interior. Y si reconoces estas señales, no estás siendo paranoico. Estás despertando. Y eso es el primer paso hacia la libertad emocional. Protegerte del contagio emocional tóxico no significa aislarte del mundo. Significa aprender a distinguir entre conexión genuina e invasión disfrazada. Y eso comienza con un concepto antiguo pero revolucionario, la autonomía emocional. La autonomía emocional es la capacidad de reconocer, sentir y regular tus emociones sin depender del estado emocional de los demás. No significa que no te veas afectado por los demás. Significa que, aunque te afectes, no pierdes el rumbo de quién eres. Este principio fue explorado por filósofos hace siglos, mucho antes de que existiera la psicología moderna. Los estoicos, por ejemplo, enseñaban que no son los hechos los que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Epicteto, un filósofo esclavo del siglo I, escribió que tenemos control sobre nuestras percepciones y reacciones, incluso cuando no tenemos control sobre lo que ocurre fuera de nosotros. Eso no es resignación. Es poder interior. Aplicado al contagio emocional, esto significa que puedes observar la energía de otro sin tener que absorberla. Puedes ver su ansiedad sin convertirla en la tuya. Puedes escuchar su ira sin dejar que active la tuya. Porque tú decides que permites que resuene en tu interior. Immanuel Kant, el gran filósofo alemán del siglo XVIII, estableció un principio ético fundamental: nunca debes tratar a otro ser humano como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Este mandato también se aplica en reversa. Nadie debería usarte como un regulador emocional. Y tú no deberías permitirlo. Porque cuando alguien descarga su malestar en ti sin consentimiento, te está usando como herramienta. No te ve como una persona completa. Te ve como una solución a su incomodidad. La filósofa Simone de Beauvoir profundizó esta idea en el siglo XX. Escribió que la libertad no es un regalo, sino una conquista constante. Y que en toda relación humana, debemos resistir la tentación de convertir al otro en un objeto que satisface nuestras necesidades emocionales. Esto es clave. La autonomía emocional no es egoísmo. Es respeto mutuo. Una relación sana no requiere que uno cargue con el peso del otro. Requiere que ambos sostengan su propio peso, y se apoyen desde la integridad, no desde la dependencia. Muchas personas confunden autonomía con frialdad. Pero no es lo mismo. Ser autónomo no significa no sentir. Significa no perderse en los sentimientos ajenos. Puedes compadecerte profundamente de alguien sin asumir su dolor como tuyo. Puedes amar intensamente sin necesitar que la otra persona te valide para sentirte en paz. Esa es la diferencia entre apego y amor. El apego dice, necesito que estés bien para que yo esté bien. El amor dice, espero que estés bien, pero mi bienestar no depende de ti. Desarrollar autonomía emocional es un acto de madurez. Y requiere práctica. Empieza por hacer una pausa antes de reaccionar. Cuando sientas una emoción fuerte tras una interacción, detente y pregúntate: ¿esta emoción nació en mí o la estoy recibiendo desde afuera? No juzgues la emoción. Solo obsérvala. Date permiso para sentirla, pero no actúes desde ella hasta que sepas su origen. Esto rompe el ciclo automático del contagio emocional. Porque introduces conciencia donde antes había reflejo. También ayuda a establecer una rutina de limpieza emocional diaria. No en el sentido místico, sino práctico. Al final del día, pregúntate qué emociones cargas que no son tuyas. Visualiza dejarlas ir. Respira profundamente y repite en silencio: esto no es mío. Parece simple, pero es profundamente liberador. La autonomía emocional también implica aceptar que no puedes arreglar a los demás. Muchas personas caen en la trampa de creer que si aman lo suficiente, podrán sanar el dolor ajeno. Pero el dolor ajeno no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es tu propia paz. Esto no es indiferencia. Es claridad. Como dijo el poeta Rumi, tu tarea no es buscar amor, sino encontrar los límites que has construido contra él.
A veces, esos límites no los construimos contra el amor, sino contra la invasión emocional. Y eso está bien. Proteger tu interior no es cerrarte. Es preparar un espacio limpio donde el amor auténtico pueda entrar. Otro pilar de la autonomía emocional es la autorregulación. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que tus emociones te secuestren. Cuando sientes ansiedad, no necesitas eliminarla de inmediato. Solo necesitas no creer que esa ansiedad te define. Tú no eres tu emoción. Eres el espacio donde esa emoción pasa. Esta perspectiva te da poder. Porque si eres el espacio, no puedes ser arrastrado por la tormenta. Puedes contenerla, observarla y dejar que pase. Los filósofos orientales lo sabían bien. El budismo enseña que el sufrimiento surge del apego a los estados mentales. Cuando te identificas con tu tristeza, te conviertes en tristeza. Cuando la observas desde la distancia, sigues siendo tú, con tristeza pasajera. Esto es especialmente útil frente a la manipulación. Porque el manipulador necesita que actúes desde la emoción. Si tú respondes desde la calma, su estrategia pierde fuerza. No se trata de ganar una batalla. Se trata de no entrar en ella. Recuerda, quien manipula busca una reacción. Si no se la das, su poder se desvanece. La autonomía emocional no se construye en un día. Se cultiva con pequeñas decisiones diarias. Decidir no responder a un mensaje cargado de culpa. Decidir no justificarte cuando no has hecho nada malo. Decidir decir necesito tiempo sin sentirte egoísta. Cada una de esas decisiones refuerza tu frontera interior. Y con el tiempo, dejas de sentirte responsable por la paz emocional de los demás. Porque entiendes que cada quien debe construir la suya. Eso no te hace cruel. Te hace libre. Y en esa libertad, puedes amar sin miedo. Conectar sin perderte. Sentir sin ahogarte. Porque ya no eres una esponja. Eres un faro. Y un faro no se apaga porque el mar esté agitado. Sigue brillando, sin mezclarse con la tormenta. Ahora que entiendes qué es el contagio emocional, cómo se convierte en manipulación y por qué la autonomía emocional es tu mejor defensa, es momento de pasar a la acción. Porque el conocimiento sin práctica no libera. Solo informa. Proteger tu campo emocional no requiere habilidades extraordinarias. Requiere consistencia, conciencia y pequeños actos diarios de autorrespeto. Empieza por observar tus interacciones sin juzgarlas. Después de hablar con alguien, hazte esta pregunta simple. ¿Me siento más en paz o más fragmentado? No necesitas analizar por qué. Solo nota la diferencia. Con el tiempo, tu intuición se afinará. Luego, practica la diferenciación emocional. Esta es la habilidad de decir: esto es lo que yo siento. Esto es lo que siento que está sintiendo la otra persona. No mezcles los dos. No asumas que su ansiedad es tu responsabilidad. No conviertas su tristeza en tu emergencia. Puedes acompañar sin absorber. Puedes escuchar sin resolver. Una forma práctica de hacer esto es usar frases internas como: eso es su proceso, no el mío. O simplemente respirar profundamente y recordarte: no tengo que arreglar esto para estar en calma. Establecer límites es el siguiente paso. Y no necesitas discursos largos ni confrontaciones dramáticas. Un límite claro suena así: necesito un momento antes de seguir esta conversación. O no voy a discutir cuando se usan gritos o silencios como castigo. Lo importante no es cómo lo dices, sino que lo mantengas. Porque un límite sin consecuencia no es un límite. Es una sugerencia. Evita la sobreexplicación. No necesitas convencer a nadie de tu derecho a sentir lo que sientes. Cuando te justificas demasiado, le das al otro poder sobre tu verdad. Rodéate de personas cuyo campo emocional te nutre en vez de agotarte. Esto no es elitismo. Es supervivencia emocional. Pasa más tiempo con quienes te hacen sentir ligero, claro, en casa. Y reduce el contacto con quienes te dejan confuso, culpable o pequeño, incluso si son familia. La neurociencia confirma que puedes reentrenar tu respuesta al contagio emocional. Tu cerebro es plástico. Cada vez que eliges no absorber una emoción ajena, fortaleces nuevos circuitos neuronales.
Esto no ocurre de la noche a la mañana. Pero con práctica, dejas de reaccionar en automático. Empiezas a responder desde tu centro. Otra herramienta poderosa es el cierre emocional consciente. Al final de cada día, tómate 5 minutos en silencio. Respira profundamente y repite mentalmente: dejo ir todo lo que no es mío. Visualiza que sueltas cargas invisibles. No es misticismo. Es higiene emocional. También cuida tu entorno digital. Las redes sociales son un caldo de cultivo para el contagio emocional masivo. Algoritmos diseñados para maximizar la reacción emocional te exponen constantemente a miedo, enojo o envidia. Haz una limpieza regular. Silencia cuentas que generan ansiedad. Reduce el tiempo en espacios que te hacen sentir inadecuado. Recuerda, no estás obligado a consumir emociones negativas solo porque están en tu pantalla. En el trabajo, mantén tu neutralidad emocional cuando otros entren en pánico. No significa que ignores el problema. Significa que no te contagias del caos. Una persona calmada en medio de la tormenta no solo se protege a sí misma. Se convierte en un punto de anclaje para los demás. En las relaciones personales, aprende a detectar el amor condicional. Cuando alguien te da cariño solo cuando cumple sus expectativas, eso no es amor. Es transacción. El amor verdadero no se retira como castigo. No se usa como moneda de cambio. Si alguien te dice si me quisieras, harías esto, está manipulando. No desde la maldad, quizás, pero sí desde la necesidad no resuelta. Y tú no estás obligado a pagar esa deuda emocional. Aprende también a decir no sin culpa. No es una oración completa. No necesitas adornarla con excusas. Cada no que pronuncias con claridad fortalece tu identidad emocional. Si te cuesta, empieza con frases suaves pero firmes. Aprecio tu invitación, pero hoy no estoy disponible. O entiendo tu punto, pero no estoy de acuerdo. Con el tiempo, él no dejará de sonar como rechazo y empezará a sonar como integridad. Y si alguien se ofende porque estableces un límite, recuerda. Eso no es tu fracaso. Es su incapacidad para respetar tu autonomía. No es tu responsabilidad hacer que otros se sientan cómodos con tus límites. Es su responsabilidad aprender a respetarlos. Otra práctica esencial es la autovalidación. En lugar de buscar confirmación externa, pregúntate: ¿estoy en paz conmigo mismo? Porque la manipulación emocional funciona mejor en quienes dudan de su propio juicio. Cuando confías en ti, las tácticas ajenas pierden efecto. Reconoce tus logros, por pequeños que sean. Celebra tus decisiones alineadas con tus valores. Esa es la base de una autoestima inquebrantable. Finalmente, sé compasivo contigo mismo. Habrá días en que absorbas emociones ajenas sin darte cuenta. Habrá momentos en que reacciones desde el miedo o la culpa. No te castigues por eso. Reconócelo, aprende de ello y sigue adelante. La autonomía emocional no es un destino. Es un camino. Y cada paso que das hacia tu centro te hace menos vulnerable a la manipulación. Porque ya no buscas afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Claridad. Paz. Libertad. Y con eso, recuperas tu poder. No el poder sobre otros, sino el poder sobre tu propia vida interior. Ese es el verdadero refugio. Y nadie puede quitártelo, a menos que se lo entregues. Tu mundo interior es sagrado. No en un sentido religioso, sino en uno humano. Es el único lugar donde puedes escucharte, elegir con claridad y actuar desde tu verdad. Y mereces ser protegido, no por desconfianza, sino por respeto. Nadie tiene el derecho de usar tu sensibilidad como puerta trasera para controlarte. Tu empatía no es una debilidad que otros puedan explotar. Es un don que eliges compartir, no una obligación que otros puedan exigir. Vivimos en una época donde las emociones se han convertido en moneda de cambio. Se usan para vender, para dividir, para manipular, para mantener el poder. Pero tú no estás obligado a participar en ese mercado. Puedes elegir sentir sin ser absorbido. Conectar sin disolverte. Amar sin entregarte por completo. Porque el amor verdadero no te pide que desaparezcas. Te invita a estar más presente que nunca.
Y si alguna vez has dudado de ti mismo porque alguien te hizo sentir culpable por poner un límite, por decir la verdad o por necesitar espacio, escucha esto. No fallaste. Resististe. Resistir al contagio emocional tóxico no es egoísmo. Es un acto silencioso de rebelión contra la idea de que tus emociones deben estar al servicio de los demás. Tú no eres responsable de la paz interna de nadie. Solo de la tuya. Y cuidarla no te hace frío. Te hace íntegro. La manipulación emocional prospera en la niebla. En la confusión, en la culpa, en el miedo a ser juzgado. Pero tú puedes traer luz a esa niebla, simplemente preguntándote: ¿esto que siento, es mío? Esa pregunta, hecha con honestidad, es más poderosa de lo que imaginas. Porque rompe el hechizo del contagio inconsciente. No necesitas confrontar a nadie para recuperar tu equilibrio. A veces, basta con dejar de responder desde el miedo. Con dejar de justificar lo que no necesita justificación. Con permitirte sentir alivio cuando alguien que drena tu energía se va, sin sentirte culpable por eso. Tu bienestar no es una traición. Es tu deber. Porque solo desde la calma puedes tomar decisiones alineadas con quien eres. Solo desde la claridad puedes amar sin perder tu rumbo. Solo desde la autonomía puedes ofrecer algo real, en vez de una versión agotada de ti mismo. No se trata de construir muros. Se trata de aprender a abrir la puerta solo a quien respeta tu casa interior. Y si hoy sientes que has estado cargando emociones que no son tuyas, suéltalas. No con ira. No con rencor. Solo con la quietud de quien sabe que ya no necesita probar nada. Porque tu valor no depende de cuánto estés dispuesto a soportar. Depende de cuánto estés dispuesto a honrar tu propia paz. El mundo necesita personas que no se dejen arrastrar por el caos ajeno. Personas que mantengan su centro, incluso en medio de la tormenta. Personas que sepan que sentir no es lo mismo que ceder. Tú puedes ser una de esas personas. No por ser perfecto, sino por elegir, una y otra vez, regresar a ti. Así que la próxima vez que notes que tu ánimo se hunde sin razón aparente, no asumas que eres tú el problema. Pregúntate de dónde vino esa emoción. Y si no es tuya, déjala ir. Porque tu interioridad no está en venta. Nunca lo estuvo. Y al protegerla, no estás cerrando tu corazón. Estás preparándolo para latir con libertad. Esa es la verdadera conexión. No la que te consume, sino la que te devuelve a ti mismo. Y eso, no tiene precio.